Del DEIFI, la principal responsabilidad del doctor es trabajar como coordinador nacional del Programa de Prevención y Control de Influenza Aviar del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Y además colabora con el coordinador senior del Plan Nacional de Mejoramiento Avícola en la implementación de los programas de prueba y certificación de micoplasma, salmonela e influenza aviar para las aves comerciales de la industria. Why the presentation comes up, again, I'd like to thank the planning committee for inviting me for this wonderful seminar. My specific thanks to Dr. Lucio with Elanco for getting in contact with me and getting me over here. He's been an extremely host. He's been feeding me well with a lot of Argentina meat. I told him that I'm a poultry guy and I always support my industry, so I eat chicken first. But I've been very grateful to eat Argentina meat, and I'll continue to eat it before I go back. Another thing that I'd like to share with you, you can listen to my accent. I'm originally from Cameroon, so you as Argentinians, you can know what Cameroon did to you in 1990. Bueno, tenemos una cierta historia con Camerún si hablamos de fútbol. Así que yo voy a evitar que juguemos al fútbol el día de hoy. Camerún tiene muchísima población francesa, de hecho son 50-50, así que yo he estado haciendo chistes con el doctor Lucio que con español yo trato de traducirlo al francés primero y después mi mente lo traduce al inglés. Y si no habla muy rápido, algo puedo seguir y en esa forma puedo entender mucho más fácilmente con esa doble traducción. Y yo estoy muy agradecido cuando miro la agenda, el comité. Realmente hay que darle un aplauso porque la agenda es excelente. Cuando miro los temas de la agenda, empezó con una perspectiva internacional, pasa a diferentes países y sus experiencias individuales, y la idea sí es esa, tenemos que aprender los unos de los otros. Si ustedes piensan que nunca les va a tocar, se están engañando. Tienen que ver lo que mi colega de Israel presentó, y entonces ese conocimiento lo pueden aprovechar, lo que compartió el doctor de Chile en el video. Ustedes pueden verlo y decir, ah, no, a mí no me va a tocar. No, uno tiene que estar siempre preparado, porque una vez que les toque y no están preparados, es un problema. No han aprendido nada de la experiencia de otros. Es importante aprender de la propia experiencia, pero lo que uno aprende de su propia experiencia ya es tarde. Es mejor aprender de la experiencia de otros y estar mejor preparados. Eso por lo menos es lo que a mí me gusta hacer. Con respecto a mi presentación, básicamente, esto es lo que voy a tratar de incluir en la presentación del día de hoy. Voy a tratar de llevarlos paso por paso a ver cuál es la respuesta que nosotros hacemos, cómo surgió el virus en los Estados Unidos, cuál es el origen, darles un resumen de los diferentes brotes que hemos tenido en 2014, 15, 16 y 17. Yo soy un veterinario, siempre lo digo esto, yo adoro los patólogos y hay que querer a los patólogos, pero uno tiene que tener cuidado como lo dice porque no le gusta a los productores que hablemos de patología, pero bueno, hay que estar preparados, saber cuáles son los signos, estar preparados por una rápida respuesta y aprender del brote gigantesco que tuvimos en los Estados Unidos, y vamos a seguir aprendiendo en el futuro. Ustedes ven aquí. Armando Miranda here today. No sé si el doctor Miró está presente. Armando, yo lo conozco muy bien. Él presentó. Es muy sensible el botón. Bueno, él presentó muchísima información sobre las vacunas y yo incluí esto. Esta mañana incluí esta diapositiva simplemente para que ustedes sepan cuál es nuestra política en los Estados Unidos con respecto a la vacunación. ¿Ustedes saben qué es lo que es más interesante? El doctor de Israel, Udi, dio una presentación excelente sobre la perspectiva de vacunas de Israel. Y yo de eso ya ni tengo que hablar. Yo iba a hablar de eso, él cubrió todo. Ellos mostraron el trabajo de 17 años y después también qué pasa en otros países, cómo implementar la vacunación. Es totalmente distinto.
La perspectiva de la vacunación es una muy complicada, no es sencillo y decir, bueno, solamente vacunemos, vacunemos, vacunemos. No, vieron la excelente presentación que mostró la complejidad de la vacunación y eso a mí me ayuda, me da tranquilidad que están haciendo las cosas bien. Y cuando nosotros vemos qué pasa con la influencia aviar de alta patogenicidad en los Estados Unidos, lo primero que pensamos es asegurarnos que tener una buena respuesta, porque saben qué pasa en la medicina veterinaria, no tenemos robots que nos reemplacen en nuestro trabajo, somos todos humanos los que estamos trabajando, son humanos los que van a estar a cargo de todo esto, son los que van a estar haciendo las muestras con las vacunas, con los animales, no van a tener una buena respuesta si uno no cuida a los humanos. Y yo hablo de cuidar a los humanos porque cuando tenemos que responder a una situación, tienen que llegar hasta allá, así que tienen que andar en auto, viajar en avión, tienen que poder dormir, tienen que poder comer. Si nosotros no cuidamos a ese ser humano, a ese veterinario, vamos a estar en problemas, porque el doctor Udi, bueno, todos hablaron sobre cómo vuela el virus. Él vuela sí el virus, pero también tienen que volar las personas. Y cómo llega a diferentes galpones. Pueden ser las aves o podemos ser nosotros. Nosotros por ahí estamos llevando de un lugar a otro y no sabe manejar el virus aunque pueda volar. Puede estar viajando en tractor. Entonces, cuando miramos todos los temas al final del día que llevan a que se mueva de un lugar contaminado la enfermedad a otro lugar, a otro galpón, el ser humano es muchas veces el problema. Todo el tiempo estamos hablando, tenemos el culpable principal de todo esto, que es el ser humano. Entonces, primero hay que cuidar al ser humano, hay que educarlo, hay que prepararlo, hay que entrenarlo antes de mandarlo a un sitio a que se ocupe de una respuesta a una situación. Nosotros tenemos como principales objetivos detectar, controlar y erradicar el virus muy rápidamente. Yo no necesito decirles esto a ustedes. Y nosotros sabemos que este virus no es endémico a los Estados Unidos y queremos evitar que se convierta en endémico en los Estados Unidos. Por lo tanto, la respuesta tiene que ser muy rápida para que podamos erradicarlo y recuperar la industria rápidamente. Eso lo hacemos con zonas de control, con zonas de vigilancia de amplia cantidad de kilómetros como para tener mejor bioseguridad, y tenemos que mantener estándares muy altos de personal también para evitar que se propague la enfermedad. Y esto también incluye brindar información. La educación es impresionante lo que puede lograr. En lo que se refiere a la comunicación y a la educación, los servicios veterinarios no solo van a hablar en un idioma a personas que están hablando en otro idioma, no hay forma de comunicarse así, todos tienen que hablar el mismo idioma, desde el presente al ministro de Agricultura, todos tienen que hablar, hasta el señor que está criando sus gallinas, todos tienen que hablar el mismo idioma, porque si no, las personas se confunden, no se van a entender. Para nosotros, este virus comenzó por el hecho que el H5N1 estaba dando vueltas por Asia, y les voy a contar la historia de cómo empezó todo esto. En Corea del Sur estaba el virus y yo estaba trabajando con el attaché de la embajada y él vino a mi oficina y estábamos hablando cómo los vamos a poder ayudar, cuál es nuestra experiencia, cómo podemos mejorar esta situación, y de golpe apareció el virus en Estados Unidos y se mezcló con los virus norteamericanos y de ahí surgieron nuevos virus. Surgió el H5N2, que es uno de recombinación, apareció del original que se combinó con los genes americanos y se creó un virus nuevo. Este no fue el original, no es el que comenzó a matar gran parte de nuestra población, el original, sino que fue esta recombinación, esta nueva mutación. Todo comenzó para nosotros justo acá. Aquí tenemos un lago muy cercano a Washington. En Canadá también tuvieron la enfermedad en el 2014 y nosotros ya empezamos a prestar atención a ver qué pasaba porque tenemos fronteras en común. Y empezamos a pensar internamente qué íbamos a hacer en los Estados Unidos. Nosotros hicimos registros, hicimos evaluaciones, hicimos búsquedas de seguridad, y si lo encontramos rápido, porque lo buscamos rápido, podemos prevenir que se esparza mucho la enfermedad. Si uno busca, encuentra, y nosotros pensamos que sí, si buscábamos, encontrábamos. ¿Y qué pasó? Encontramos. Muchas veces mueren todos los años, de hecho, aves en este lago. ¿Por qué? ¿De qué mueren? ¿Pueden ver las lesiones?
Esto es aspergilosis, ustedes lo pueden ver rápidamente. Se mueren por la toxicidad de metales, porque acá hay caza, caen las balas a los lagos y se contaminan con metales pesados, y entonces se mueren las aves. Así que teníamos ya una alta mortalidad acá, pero esta alta mortalidad no era significativa con respecto a la alta mortalidad que establecimos referida a lo que podía ser influenza. Si teníamos 100, si teníamos 100, si teníamos 100 y de pronto teníamos 300. ¿Qué pasó? Se tomaron muestras cuando hubo una más alta mortalidad y se envió al laboratorio. Y por eso uno tiene que tener una buena estructura veterinaria y una buena estructura para el diagnóstico. Cuando se enviaron al laboratorio estas muestras, se encontró que había HPAI en el lago, es decir, influenza de alta patogenicidad. Cuando encontramos eso, bueno, decimos, es lo mismo que está en Canadá. Y nosotros miramos y sabemos, estamos seguros, estamos cerca de la frontera, nosotros tenemos un buen programa, no creo que hayan pasado aves. En 4 días llegaron las aves acá, es medio raro. Entonces, nunca se puede predecir cómo es el movimiento de la influenza, porque uno no sabe realmente de dónde va a surgir el virus, qué va a ser el virus. El virus actúa en forma totalmente irracional, por lo tanto es muy difícil entender qué es lo que va a hacer. Para el momento que llegó a Oregon el virus, ya teníamos todos estos aves que estaban infectadas, aves de jardín que estaban sueltas y no están protegidas, están volando alrededor, pasan las aves migratorias, les están haciendo sus necesidades desde el aire, caen por todos lados. Entonces, ¿qué pasa? Todas las aves lo único que hacen es que ensuciar todo, sí, contaminan el medio ambiente, están haciendo sus necesidades al aire libre y caen del cielo. Entonces, ¿nosotros qué pensamos? Acá hay magia negra, ¿qué está sucediendo? ¿Se está moviendo demasiado rápido el virus? ¿Es magia? Bueno, nosotros encontramos una enfermedad que no esperábamos. En Minnesota tenemos como la principal zona de producción de pavos. Minnesota tiene muchas patas sueltas, está lleno de aves. En Minnesota tenemos muchos pavos. Ahí no es una zona de vacaciones para los pavos, así que si quieren pavos, vayan a Minnesota. Están todos ahí, hay cientos de miles. ¿Y qué encontramos? 3.8 millones de aves en una sola zona que estaban infectados. Iowa es la zona principal de producción, así que también sabíamos que esto era una locura. Miren el número, miren la cifra. ¿Vieron lo que presentó mi colega de Israel? El país entero produce 5 millones. Y nosotros acá tenemos 3.8 para huevos. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esta cantidad? En solo un lugar. 3.8 millones en un solo lugar. ¿Qué hacemos? Yo estaba en el teléfono discutiendo con el dueño de esta productora a ver qué vamos a hacer. Y yo me reía porque no había forma de reaccionar. Y yo sabía de qué estaba hablando este hombre y eso no iba a ser fácil de solucionar. De esta zona, todos los días, hay 10 camiones tanque que se mandan de ponedoras. Son camiones de 18 ruedas que van al mercado. Imagínense eso, traten de tener la imagen en la cabeza. Y después hablamos de un influenza de alta patogenicidad. ¿Cómo vamos a manejar esto? No hay forma de manejarlo. Imagínense, traten de visualizar lo que es esa cantidad y cómo esto se puede diseminar por todo el país. Entonces empezamos a ver qué pasaba y encontramos detección de H5 en 232 lugares de comercialización. Y yo estaba totalmente en shock porque miren la cantidad. Bueno, nosotros decimos, tenemos pollos libres o aves de criadero que están sueltos, se pueden contaminar fácilmente, pero tenemos esto por todo el país. Vamos a estar en serios problemas. Miren lo que pasó de un año a otro. Encontramos también en aves cautivas la detección de H5. ¿Ustedes tienen zorros en Argentina ¿cómo se llaman? Los halcones que se usan para el deporte, para cazar, para falconeos, lo que se llaman para caza? Se crían a los pájaros y los entrenan para cazar zorros. ¿Eso lo tienen acá? Bueno, nosotros sí lo tenemos. Encontramos 4 que murieron. Así que de eso aprendimos un montón, porque eran aves que estaban cautivas y que también murieron. No todas murieron en la misma instancia.
distancia, pero nosotros no hacemos un decomiso, simplemente tenemos en cuenta la posibilidad y los evaluamos. Y les quiero mostrar esto simplemente. No es que no tuviéramos un plan, nosotros habíamos planeado contra la influenza aviaria por años, pero ¿qué pasó? Un plan es un plan es un plan. Nosotros nos superó la situación. Miren las cifras. En una semana típica, 38 casos en una semana. ¿Cómo uno puede planear para algo así? No hay forma de enfrentarse a esta situación, por más plan que uno tenga. ¿Vieron lo que presentó anteriormente la doctora Caro, creo que fue, con respecto a lo que aprendió? Nosotros estamos hablando de despoblar las granjas porque, bueno, tenemos 1, 2 o 3 casos. Nosotros tuvimos 38 casos en una sola semana. Uno siempre tiene que planear para el peor caso posible, pero esto supera el peor caso posible. Si miran el mapa, van a pensar que la zona de pavo, tenemos, bueno, mucha zona de pavo que estaba afectada, pero si ven qué pasa con los pollos, con las ponedoras, teníamos un montón, 100.000 afectados. Entonces tuvimos que también eliminar todas esas aves. Las ponedoras de huevos también. Me parece que maté la batería. Ah, no, está funcionando. Muy bien. Les quiero mostrar que cuando hablamos de nuevo de tener una buena vigilancia de los aves silvestres, nosotros lo tenemos como sistema de advertencia. Nosotros tenemos algunas rutas que pasan del Pacífico, del centro, del Mississippi y del Atlántico, pasan por encima nuestro, y nosotros lo que encontramos en estas zonas nos dan una idea de si hay virus suelto o no dentro de las aves silvestres, y si hay, nosotros mejoramos la bioseguridad. Es como un sistema de alarma temprano, así que nosotros hacemos mucha vigilancia de las aves silvestres y vean lo que encontramos. Para volver atrás en la historia, cuando en el 2003 tuvimos H5N1 que reapareció y trató de vengarse contra nosotros, todo el mundo pensaba que ese virus había matado gran parte de los aves silvestres y con eso se iba a eliminar parte de la amenaza. Pero cuando vemos el H5N8, se está moviendo entre las aves silvestres y aparece por diferentes países y se está distribuyendo por Europa, por África, por el Medio Oeste, en América del Norte. Así que eso lo podemos ver, lo podemos verificar. Entonces muchas personas pensó, bueno, después del 2011 no hay que vigilar tanto porque estaban poniendo la plata en otros lugares porque pensaban que no había tantas aves sueltas silvestres que pudieran contaminar. Y entonces uno medio que se despreocupó y dejó de lado la detección temprana, pero nosotros nos encontramos con esto y ahora redoblamos los esfuerzos en la detección temprana. Y lo que encontramos fue que muchos problemas relacionados con este nuevo virus. Y cuando comenzó todo esto en el 2015, en febrero, empezó en la costa este, en Canadá, tenían también infección y parece que, bueno, cruzó la frontera, las aves pasan volando, llegó a California y pueden ver que estos son todos puntos de introducción únicos, pero para cuando llegó al medio oeste, a Minnesota y a toda esa zona, en Missouri incluso lo pueden ver, y en Arkansas, van a ver que ahí se concentra muchísimo más y uno... ¿Conocen las distancias de acá a acá? ¿Saben cuántos kilómetros hay de acá a acá? Es enorme. Entonces, uno mira esto y piensa, ¿qué pasó? Piensa que es un área pequeña. No, no, no. No es como Israel, que es un país chiquitito. Esto es enorme. Los virus vuelan, como sabemos. Si las aves vuelan, los virus vuelan con las aves. Y esto es lo que pasó en Estados Unidos. Esto es lo que quiero enfatizar. Miren las cifras. Cuando miramos las cifras en vista del porcentaje de la producción anual, nos damos cuenta que tenemos una industria gigantesca la industria en los Estados Unidos. Entonces esta industria se vio totalmente afectada, tanto en Iowa como en Minnesota. Si vemos la población total, 3.5 de todo el inventario, de la producción anual, y 7.5 de todo el inventario fueron los únicos que sobrevivieron. La cantidad de millones de pavos que murieron son gigantescos, especialmente los más maduros. Esos 10% de las ponedoras. Si vemos qué pasa con las pollas, es una cantidad de 6.33%.
Así que nuevamente más del 90% estaban bien. Las proporciones son importantes. Pese a que fue el brote más grande de todos los Estados Unidos, las industrias individuales no se vieron tan terriblemente afectadas, pese a que eran millones de aves en porcentaje, porque la industria es muy grande. Nosotros hablamos de pollos todo el tiempo, Cuando hablamos de broilers, eso es lo que uno piensa de varios kilos de peso. Pueden llegar esa población no se vio afectada en este brote del 2015. Los que se vieron afectados son las que están en la pantalla. Me parece que se está quedando sin pilas. A ver, ahí vamos. Para el 2016. Habíamos aprendido muchísimo de lo que pasó en el 2014 y el 2015 y pensamos que bueno, listo, ya está. Esto no lo queremos volver a enfrentar. Pero ¿qué pasó? Nos estábamos preparando para que volviera a pasar. ¿Y cómo nos preparamos o por qué nos preparamos? Bueno, nosotros veíamos lo que estaba sucediendo en otros países, como en Corea. Le llega este virus, va y vuelve, desaparece, vuelve a los 3 años, 2 años, vuelve. Nosotros pensamos, bueno, ¿y qué pasa si vuelve acá? Entonces, ¿qué hicimos? Cuando tuvimos el primer caso en el 2016 en Indiana, era un virus distinto. Toda la preparación que habíamos hecho y era un virus distinto. Era uno que nunca habíamos visto. Es el H7N8. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Apareció en aves silvestres? Sí, lo habíamos visto en aves silvestres, pero nunca jamás en la producción avícola. Entonces, tuvimos que cambiar todo porque nuestros programas no estaban funcionando. No. Nos servía algún tipo de programa, ya habíamos hecho alguna evaluación y queríamos evaluar qué pasaba con estas aves específicamente antes de mandar a eliminar todas las aves, y lo que encontramos era que era de alta patogenicidad, y con el sistema de AFIS tuvimos la respuesta más rápida posible y encontramos que había diferentes infecciones con el mismo virus. Parece que era un mismo virus que ya teníamos antes, que ahora se había vuelto altamente patógeno. Entonces, con este sistema que nosotros tenemos, vemos lo de baja patogenicidad y no le permitimos mutar. Tenemos que aprender de otros países y tenemos que aprender de nuestro país. En nuestro país nos había pasado, tenían uno de baja patogenicidad y se hizo de alta patogenicidad. Lo mismo pasó en Canadá, lo mismo pasó en México, en Holanda. Entonces, ¿para qué queremos sacar de circulación los de baja patogenicidad? No sabemos nunca cuándo ese virus va a ser de alta patogenicidad. Entonces, si nosotros lo podemos prevenir, nos vamos a salvar de un problema. Si yo no hubiera podido trabajar en esto, me hubiera comprado una propiedad en Cancún y no hubiera estado acá. Me hubiera retirado porque hubiera ganado un montón de plata si hubiera podido predecir eso. Pero uno lamentablemente no lo puede predecir, así que estoy acá con ustedes. Entonces, si miramos qué pasó en el 2017... en Indiana, lo que habíamos aprendido del 2014-2015 nos ayudó en nuestra respuesta en Indiana. Pueden ver que hubo un brote limitado, solo teníamos un lugar infectado, se confirmó rápidamente, era de baja patogenicidad, se erradicó muy rápidamente, todas las lecciones que habíamos aprendido las aplicamos en esa incidencia y surgimos con un bastante buen resultado. En el 2017 seguimos haciendo esto, tenemos un alto nivel de detección. Encontramos un virus en Tennessee de alta patogenicidad. Y nuevamente, ¿qué pasó? Era un virus distinto. No hay forma de predecir lo que va a suceder. Es H7N9 y no es el mismo que el que habíamos encontrado en China, perdón. Y nos lo tomamos muy en serio. Estos eran diferentes de los asiáticos. Son todos genes que no son americanos, no son norteamericanos. De algún lado tienen que haber llegado. ¿Qué es de dónde salieron? Se generaron en diferentes poblaciones con virus que fueron mutando. ¿Y ahora qué es lo que está sucediendo en China? El H7N9 en China comenzó como de baja patogenicidad y estaba matando humanos. Bueno, no, se hizo de alta patogenicidad rápidamente y ahora miren lo que está pasando. Entonces, esa es la razón por la cual no queremos tenerlos de baja patogenicidad dando vueltas, porque uno nunca sabe cuándo van a mutar.
Si nosotros continuamos en términos de detección, nuevamente no ha habido mayor detección a partir de marzo, del 15 de marzo del 2017, tuvimos solamente los casos previos, y si vieron la presentación de mi colega de Israel, habrán notado que los pavos con baja patogenicidad aparecen los primeros casos y después que aparecen en los broilers inmediatamente. Si ven los casos del 2014-2015, los pollos no estaban infectados. ¿Y por qué ahora aparecen infectados? ¿Por qué tenemos ahora criadores infectados? Si miramos a todas las aves y vemos los pavos, sabemos lo que sucede, pero después eso se va a pasar a otras especies, a otros sistemas de producción, y uno piensa que el virus tiene la potencialidad de causar daño a todas las aves, y no solo a los broilers, sino a los más jóvenes también, a las ponedoras, a los de engorde, todos. Aquí tenemos entonces un caso de positividad con otro que estaba muy cerca, y pueden ver que de alguna forma debe haber algún humano que no cumplió con las reglas de seguridad e infectó una granja cercana, porque fueron estos únicos dos casos. Estos son los casos clínicos. Este es un amigo que trabaja para una de las clínicas en la zona y tomó estas fotos, y pueden ver que los pavos estaban deprimidos y de pronto en 10 días estaban muertos. La mortalidad subió, bajó, volvió a subir de nuevo y siguió subiendo y subiendo y subiendo. Y era una situación claramente confusa, como se pueden imaginar. Pudieron ver que había sangrado en la boca, diferentes signos clínicos, y de pronto estaban todos muertos. 100% de mortalidad con el H5N2. Aquí ven las aves. Era muy interesante las lesiones que encontrábamos en las ponedoras. Y miren, la persona que entra a este galpón y chequea a las aves, encuentra en una jaula en el medio 10 aves muertas y las otras no. Entonces pensaron, bueno, aquí hubo un problema con esta sola jaula y esto no se reportó, porque pensó que era... esto se reportó porque pensó que era raro. Encontró solo dentro de miles de aves estas 10 junto en el medio que estaban muertas en una sola jaula, y entonces cuando se las evaluó tenían signos extraños, tenían congestión en los ovarios, tenían sangre en la cavidad abdominal, todas esas cosas, y entonces ven que tiene hemorragia peticular, pueden ver que están los ovarios hemorrágicos, tenían hemorragia coronaria, tenía grasa en el hígado, pueden ver el cambio de color de los órganos. Entonces se reportó, se envió, y esta es una enfermedad de alta patogenicidad. Está matando, uno no se puede quedar jugando con algo que está matando las aves, uno tiene que actuar muy, muy rápidamente. Entra muy rápidamente y les mata a todas las aves. Entonces uno no puede dedicarse a otra cosa, tiene que actuar rápidamente. Este es el sistema de información que nosotros tenemos. Es obligatorio como agencia para nosotros implementar este sistema de control durante un brote. Uno no puede montar una respuesta, un sistema de respuesta, si no tiene un sistema ya ubicado, un sistema de incidentes. Tenemos todo el seguimiento en este logaritmo de cómo se busca la enfermedad, cómo se informa la enfermedad, cómo se contacta a cada estado en particular de los estados que tienen producción avícola, y tenemos que estar en contacto permanente con ellos y tener ese sistema que es el que básicamente utilizamos ya emplazado. La comunicación es necesaria, tenemos que tener seguridad de los humanos que están trabajando. Esto es de muchísima importancia para nosotros. Nosotros, cuando los enviamos a una misión, a una zona de infección, tenemos que asegurarnos que vuelvan con vida, porque esas personas tienen que cuidar a su familia también. Esto no se lo pueden tomar en broma. Estamos lidiando con seres humanos, estamos lidiando con ellos y hay que cuidarlos. Tenemos que asegurarnos que los productores se sientan bien tratados. Lo que les quiero asegurar es que nosotros no tenemos ni una sola persona que se hubiera infectado, que se hubiera muerto o incluso que se hubiera deprimido y se hubiera suicidado. Los productores a veces pierden todo, piensan que nunca se van a poder recuperar, tienen un estrés horrible y han cometido suicidios en el pasado. Entonces nosotros tenemos que cuidarlos también, porque una vez que fallece esa persona, perdió toda su propiedad y la familia se queda en la calle. Es muy importante cuidar a las personas. Entonces, con este sistema de comando de incidentes, tenemos equipos de manejo de incidentes. Si volvemos atrás al logaritmo, los miembros del equipo van a representar cada una de estas cajas que ven acá, cada uno de estos puntos.
Tenemos de 4 a 5 personas que forman el equipo, tienen diferentes colores. Tenemos 4 equipos de aproximadamente 30 personas, perdón, son 4 o 5 equipos de 30 personas. Empezamos con 4 y ahora tenemos 5 porque vimos que no alcanzaba con 4. Tenemos un caso confirmado de alta patogeneidad en algún lado, dependiendo de la cantidad de la situación, la proporción de la situación, cuántos equipos mandamos. Si hace falta 1, si hace falta 5. En 28 días, 3 días de rotación, porque en 21 días no nos alcanzaba, entonces hicimos 28 días. Y nosotros ponemos 3 días de diferencia entre que se va un equipo y entra otro. Así pueden tener 3 días para intercambiar información. No está bien que uno termine de trabajar y se vaya y entra uno que no entiende nada de lo que está sucediendo. Entonces, también tienen que darle apoyo al productor que está sufriendo. Entonces, hay una sobreposición de 3 días entre que un equipo se va y el otro llega. Así pueden intercambiar información, conocer bien las instalaciones, conocer a las personas que están involucradas, al productor, etc. Tenemos protocolos anotados como cómo se hace la remoción de los animales, cómo se tratan después los restos que quedan una vez que se han matado a los animales, cómo se hace la desinfección, cómo se hace la limpieza. Tenemos protocolos escritos con muchísimo cuidado para darles poder, para darles fuerza a las personas que van al campo y que tienen que tomar decisiones, si tienen que hacer decomisos, si tienen que eliminar a los animales. Todo eso está basado en los protocolos y con esa información se pueden manejar mejor. Y tenemos personas específicas de contacto con las personas de la zona para que generen una relación especial con los productores y que conozcan a los empleados para asegurarse de educarlos, para asegurarse de tener un buen nivel de comunicación para estar al tanto de toda la situación. Muchas veces hemos tenido situaciones en las que buscamos a todos los empleados, los sentamos a todos juntos y le decimos esto lo hicieron bien, esto es lo que hicieron mal, para que aprendan para la próxima también. Y especialmente con el dueño de la productora, que es el que después va a seguir manejando a los empleados. Y nosotros buscamos muestras, estas muestras me envían a un laboratorio de referencia para poder controlar específicamente qué es lo que está pasando antes de tomar decisiones, porque después esto va a relacionarse con las compensaciones, con la indemnización que se le da. Entonces, si el productor nos llama y les dice, tengo enfermas mis aves, uno manda a alguien a buscar la muestra, se lleva la muestra al laboratorio local y tienen un presunto positivo en el laboratorio local y luego se lo envía al laboratorio de referencia, eso puede tomar 3 días, 4, 5 días, y esas aves están muertas, no va a esperar el resultado del laboratorio, se van a morir. Entonces necesitamos rápidamente confirmar en el laboratorio y saber rápidamente qué es lo que va a suceder. Y si ellos no lo quieren pagar, los productores, entonces, ¿qué se hace? ¿Van a dejarlos que se mueran todas las aves? No. Entonces, si el laboratorio local puede hacer un buen diagnóstico, un rápido diagnóstico y encontrar H5 o H7, y hay un acuerdo entre nosotros, el Estado y el productor, se puede hacer la despoblación mucho más rápido, no hay que esperar. Ahora, en lo que se refiere a los pavos comerciales, si tenemos mortalidad que excede a 2 aves hasta 1000 por día, de 2 a 1000 por día, eso se toma como un presunto positivo y ya directamente se eliminan todas las aves. No esperamos la confirmación, no esperamos las evaluaciones clínicas, porque hay alguien que está en el campo y lo tiene que ver. Uno hay que creerle a la persona que está en el campo y le está diciendo lo que está viendo. Uno no puede esperar al diagnóstico. A veces eso es muy tarde. Entonces, si hay una persona en el campo que nos está indicando algo, hay que creerle a esa persona y actuar en forma adecuada. Tenemos también un sistema de laboratorios, de 56 laboratorios que están asociados y hace años que se están entrenando y pueden tener una respuesta mucho más rápida. Los laboratorios del Servicio Veterinario Nacional, NVSL, aquí tienen los laboratorios marcados en el mapa y todos tienen herramientas que pagó el gobierno para hacer los PCR y personas entrenadas para hacer los PCR, y la razón por la que se generó esto es que tuvimos problemas en diferentes zonas del país. Encontrábamos, por ejemplo, laboratorios que estaban excedidos en la cantidad de trabajo. Entonces ahí cerca hacíamos otro laboratorio para que se pudieran repartir el trabajo. Entonces ubicábamos los laboratorios dependiendo de dónde había mayor necesidad.
vemos que había algunos laboratorios donde se estaban en zonas haciendo 88.000 muestras. Y esto es PCR y no es barato de hacer. Así que simplemente les quiero mostrar lo que se necesita en términos de preparación. Nosotros tenemos aparte una respuesta, un plan de contención donde cada estado tiene que ver cuál es la capacidad de sus laboratorios. Entonces, por ejemplo, decimos para Argentina. En Argentina, ustedes tienen que ver la industria y ubicar las zonas donde en 3 kilómetros o en 10 kilómetros tienen la mayor cantidad de producción. Y saben que necesitan prepararse ahí, tienen que ver si tienen ahí un laboratorio, porque si ahí tienen un positivo y hacen un radio de 10 kilómetros y terminan con 400 productoras afectadas, ¿cómo se van a asegurar que el laboratorio que está en la zona pueda testear todas esas muestras? Tienen que asegurarse de estar preparados para muchísimas muestras en un radio pequeño de productoras. Nosotros hablamos de 3 kilómetros alrededor de la infección, 10 kilómetros de zona de buffer y después zonas de control. Y dependiendo de cuánta sea la población industrial ahí, por ahí tienen que usar 10 kilómetros más. Y la razón de esto es que nosotros ponemos los círculos, se ve muy lindo, pero esos círculos no resuelven los problemas. Círculos de colores no sirven para nada. Si acá se infectó y uno hace un círculo acá y acá hay agua, ¿nosotros criamos aves en el agua? No. Entonces no se concentre solamente en los círculos. Lo que uno se tiene que concentrar en son las vinculaciones epidemiológicas, las zonas de contagio. Si acá hay una infección y el señor que es dueño de esa zona está con una novia que vive por acá, o tiene la mujer y la amante que viven en lugares distintos y va de acá para allá, puede estar transmitiendo la enfermedad por todos lados. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Si los empleados de este señor de acá todos viajan en un solo auto que los lleva y los levanta y los vuelve a su casa, y ese auto entra a buscarlos y después está circulando por medio estado repartiéndolos a su casa, también está transmitiendo la enfermedad. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. A veces no es un círculo. Miren este dibujo de acá. Acá tenemos un brote. Estos son diferentes condados dentro del mismo estado. Y podemos ver que nosotros hacemos restricción de movimientos, brindamos educación, hacemos implementación de trabajo de bioseguridad con los dueños. Y la distancia de acá a acá son 400 millas. 400 millas. Entonces, ¿cuándo son? 700 y pico de kilómetros, 700... Bueno, ¿cómo hacemos para decir que en un lugar hacemos... Bueno, enfermedad tenemos acá y hacemos un circulito, y enfermedad acá y hacemos otro circulito, y de pronto tenemos todo el estado y decimos, bueno, de Arkansas no salen más animales ni entran más animales. ¿Cómo se puede manejar una situación así? Es inmanejable. La OIE no es reglamentaria, ellos simplemente nos dan guías. Ellos no pueden implementar esto, y aparte es un voto, un país. ¿Ustedes saben eso? Es un voto, un país. Así que no es como en las Naciones Unidas, un país grande tiene muchos votos. No, un país, un voto. No importa el tamaño, no importa la producción. Entonces, el problema que se está generando en los países que tienen el problema, como nosotros. Nosotros tenemos el problema. Por lo tanto, OIE no es el único que puede controlar esto. Tenemos que controlarlo nosotros, que somos los que estamos sufriendo. Esto lo descubrimos nosotros y queremos compartirlo con otros países, porque para nosotros tiene sentido utilizar la ciencia. La ciencia nos va a ayudar. Entonces, antes de la presentación, tienen que pensar que cuando planeamos una respuesta a un virus de alta patogenicidad, decimos, bueno, hablamos de 3 kilómetros y matamos todo dentro de 3 kilómetros. Toda la granja, todo lo que está afectado, todo muerto, lo matamos todo. ¿Y eso sirve? Ese radio de 3 kilómetros en un área específica puede incluir
300 granjas. ¿Y por qué queremos matar a los aves de 300 granjas? Incluso aves que no están enfermas. No, nosotros empezamos a pensar en la ciencia y de ahí se nos ocurrió este plan de suplementos de aves seguras. Nosotros nos conectamos con las universidades, hablamos con epidemiólogos, buscamos toda la ciencia que teníamos que nos podría ayudar a ver cómo mover productos de zonas no infectadas a zonas de control y de ahí a otros lugares sin mover la enfermedad, trasladar aves sin trasladar el virus. Hay que hacer muestras, hay que hacer trazabilidad, hay que hacer retraso de movimiento, sí, y hay que hacer pruebas, pero todos son pruebas artificiales. 2 se hacen en 24 horas. Y entonces uno tiene que saber exactamente qué es lo que tiene, si está teniendo un producto que está o no infectado para saber si lo va a poder mover o no. Y en todo esto nos apoyamos en la ciencia. Nosotros dimos un montón de permisos de movimiento, de casi 20.000 movimientos, y nunca movimos la enfermedad de un lugar infectado a uno no infectado. Todo esto basándose en la ciencia. Nosotros usamos la ciencia para que nos ayude. ¿Ustedes han visto un pavo? Un pavo de 50 kilos, ¿han visto? Es inmenso. De 5 kilos, perdón. Imagínense un lugar donde tienen grandes pavos. Pavos que están comiendo bien y se sienten bien. Y uno mira y dice, ay, qué de proteínas que hay acá, ¿no es cierto? Bueno, y si se muere ese animal, es un desperdicio de proteínas. Esas cosas tenemos que pensarlas cuando hablamos de la respuesta ante la enfermedad. Esa información de esto que les estoy contando está todo en nuestra base de datos. Ustedes pueden evaluar cómo implementar esto. Sí, necesita muchísimas pruebas, pero es muy interesante. Si lo quieren obtener, está ahí, lo pueden ver. También, ¿qué pasa con las indemnizaciones? Nosotros tenemos una ley que dice que nosotros no podemos en nuestro país ir y sacarle las aves a alguien o matarle las aves a alguien sin darle alguna recompensa al respecto. Lo tenemos que indemnizar. Le tienen que pagar el valor de mercado. Entonces, eso es lo que se va también a determinar. ¿Cuál es el precio de ese ave para que no pierda el productor? Creo que estamos pagando a las 88 semanas de producción. Bueno, discutimos con el gobierno un montón, pero logramos llegar a un acuerdo y ahora estamos pagándole a los productores. Lo que no pagamos por el tiempo que no están trabajando. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo hasta que puedan reestoquear? Eso no lo pagamos. Nosotros pagamos por los animales que sacamos. A veces hasta que vuelven a la producción tardan 18 meses. Depende también de sus acciones con respecto a cómo van a mejorar la situación, la desinfección y todo eso. Así que eso nosotros no lo pagamos. Pero sí pagamos por la destrucción de los huevos, pagamos por la destrucción de los materiales o los materiales que han sido destruidos, pagamos por la depoblación, pagamos por todo esto. Y algunas de las mejoras que estamos tratando de obtener, en lugar de pagar por ave, queremos pagar de hecho estábamos pagando lo que costaría y es más fácil pagar por ave en lugar de por metro cuadrado. También vemos las presentaciones electrónicas para mejorar nuestro conocimiento con respecto a los inventarios. Tienen formularios electrónicos que nos pueden mandar automáticamente en lugar de nosotros tener que ir a cada una de las productoras y evaluar qué pasó y hacer todo en persona a persona. Acelera mucho más el trámite. Esto si lo pueden hacer en vía electrónica y nosotros nos aseguramos de que lo que les estamos dando a los productores es lo correcto. Porque no queremos dañar a los productores, pero tampoco queremos que nos estén robando. Entonces tenemos mucho cuidado en esas cosas. Y la tecnología de esto, ¿ustedes saben cómo se surgió esta tecnología? Cuando tuvimos el problema en el 2003, había preocupación de que murieran humanos por la exposición y estábamos usando dióxido de carbono muchísimo en esa época y había muchas personas que tenían que prepararse y trabajar para generar la carpa donde se usaba el dióxido de carbono y entonces teníamos muchas personas involucradas y nosotros lo que queríamos era que no hubiera tantas personas dando vueltas porque se podían contagiar y morir, no lo sabíamos. Entonces ahora con solo 2 personas se tira la espuma desde más lejos, hay menos contacto, menos personas y evitamos el peligro y por eso decidimos empezar con esto y esta es una espuma de agua
basada en agua, nosotros empezamos llamando la espuma luchadora y le tuvimos que cambiar el nombre, así que ahora suena mucho más inocente. No tiene buena apariencia si lo llamamos, que la gente del humanitaria que siempre está preocupada por los animales nos iba a odiar con ese nombre, entonces le pusimos un nombre más benigno. Este es también el camión de apoyo donde llevamos muchísimas cosas. Eso se puede llevar de un lugar a otro, es muy útil, puede ir de un lugar a otro del país. Incluso muchas compañías que tienen gran producción avícola están comprando los propios, tiene todo el sistema adentro, es todo fácilmente transportable. Y también por la situación en Indiana, nosotros teníamos muchos problemas en Indiana porque era invierno y hacía un frío terrible. Entonces, utilizando esta máquina usamos muchísima agua para generar la espuma, y entonces uno tiene que poder tener el agua caliente porque si no se congela y no puede usar la máquina porque hacía mucho frío. Entonces compramos generadores para asegurarnos que los contenedores tengan calor para que el agua esté líquida. Y ese es un factor limitante. Si uno no tiene suficiente agua, esto no va a funcionar, porque necesita mucho agua, la espuma. Entonces uno piensa que con el agua del tanque va a poder usarlo. No, no alcanza con esa cantidad de agua. Y vacía un tanque aparte, y si después tiene un incendio, no se queda se quedó sin agua, se incendia todo. Bueno, es todo muy complicado. Pero este sistema nos está funcionando. Lo que hacemos es ir ave por ave, agarrábamos esto, usábamos dióxido de carbono y teníamos que ir caminando. Ahora tenemos un robot que agarra las aves, las mete adentro, tira dióxido de carbono y las aves mueren. Estamos todo mejorando el sistema. Con el dióxido de carbono estamos generando estos robots, también una mejor transporte para los tubos. Es muy difícil también encontrar suficientes distribuidores de dióxido de carbono, y ahora estamos tratando de mejorar todo esto. Entonces estamos todo el tiempo mejorando con la industria. Y si tenemos este tipo de situación, ¿qué pasa? Algunos de estos pavos son grandes y no son difíciles, y son difíciles de matar. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una pistola eléctrica para tenerlos inconscientes y después poderlos movilizar. Utilizamos también este tipo de contenedores para llevar a campo con espuma adentro, es más fácil de transportar, y entonces podemos implementar esto en 24 horas, la despoblación. Esto es porque tenemos algunos galpones que por ejemplo, en un solo lugar teníamos 25 galpones, miles de aves en cada galpón, y entonces si tenemos un galpón positivo, ¿vamos a despoblar todos los galpones? No, vamos a hacer pruebas y nos aseguramos que si solo podemos despoblar uno, despoblamos uno. Ante la duda despoblamos todo, porque no queremos contaminar con mayor cantidad de virus. Estas son nuestras metas, hacer despoblación en 24 horas. También queremos mejorar la situación en el caso de cerrar la ventilación y tener una despoblación asistida con calor. A veces eso puede ser muy útil, y todo lo que ayude a evitar contaminar el ambiente es útil. Mejorar el equipamiento para la despoblación y para también deshacerse de los cadáveres, entrenar a la gente, tener a la gente capacitada para deshacernos de los animales. Tenemos estas diferentes técnicas. Lo que no estamos utilizando ya es incineración, y eso ya no queremos, porque sentimos que está surgiendo cenizas o está surgiendo polvo volátil, y eso puede estar contaminando el ambiente. Entonces ese tipo de cosas no las queremos utilizar, pero tenemos muchos otros sistemas que podemos utilizar. ¿Y qué pasa con usarlos para compost? ¿Se puede utilizar para compost? ¿Se puede utilizar adentro? Puede ser. ¿Se puede utilizar afuera? No, a veces uno no quisiera poner aves ahí. ¿Y qué pasa? Puede ser millas y millas y millas. Si nosotros ponemos ahí las aves, puede tener contaminación en las zonas. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos en zonas de relleno. Estos son de personas privadas y ellos no quieren que les metamos aves infectadas ahí. Entonces usamos zonas gubernamentales. Tenemos que pedir autorización para utilizar estas zonas de relleno de tierra. Incluso a veces cuando las queremos enterrar en las producciones avícolas está todo ocupado con cosas y no hay lugar donde ponerlos. También, ¿qué pasa con la eliminación del virus, con la limpieza y la desinfección? ¿Ustedes saben lo que cuesta esto?
pagar las aves es baratísimo comparado con lo que sale limpiar y desinfectar. Entonces, como veterinarios, ¿cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo como veterinarios es eliminar el virus, no es limpiar y no es desinfectar. Si está el piso sucio, se tiene que encargar el productor. Yo no voy a estar limpiándoles el piso, no. Nosotros lo que hacemos es darles opciones de desinfección. Utilizamos calor a altas temperaturas, que pueden ver en pantalla las cifras durante 7 días, y con eso podemos volver luego, evaluamos, y si no encontramos el virus, ya está limpio. No tenemos que concentrarnos en limpiar con agua y jabón y limpiar todo eso. Es muy caro, es mucho trabajo. Los científicos nos tienen que ayudar y los científicos dicen que con calor matamos el virus. Bárbaro, con calor. Si no hay ningún lugar donde el virus se pueda estar replicando, ponemos calor y matamos al virus, hacemos una prueba y nos aseguramos que esté todo bien. Después seguimos fijándonos, sigue estando todo bien, bárbaro, adelante. Antes de volver a traer aves, tenemos que ver qué es lo que está sucediendo, tenemos que hacer esperar, de chequear que esté todo limpio, que no pueda haber reinfección. Esto les muestro la preparación de lo que mencionó la doctora Cora Espinosa ayer. Estamos haciendo una movilización, un sistema de movilización logística de recursos, teniendo estos elementos ya preparados en cantidad suficiente. Entonces, con este acopio que hacemos de estas herramientas, podemos reaccionar rápidamente en caso de que haya la necesidad. Si tenemos que salir corriendo o llegar muy rápido a algún lado, tenemos un avión. Si tenemos otra oportunidad, pues no es tan lejos o no tenemos tanta necesidad de velocidad, vamos en camión. Lo que sabemos es que tenemos que estar preparados y actuar rápidamente. Entonces, así tenemos todo listo para salir. La epidemiología, sí, alguna introducción se da por aves silvestres, pero generalmente nosotros cuando vamos y tenemos una infección decimos, no encontramos un pato culpable que estuviera ahí paseándose entre nuestros pavos y decimos, ese es el pato, este es el responsable. No, la única forma que podemos controlar, y de esto hablamos tanto, es de la bioseguridad. Eso es lo único que podemos controlar. Como seres humanos tenemos que estar dispuestos al cambio y aprender y a mejorar. Nosotros tenemos una normativa en los Estados Unidos de bioseguridad donde las grandes productoras, no es solo bioseguridad, es que si aparece una vez el virus puede volver a aparecer, y si apareció el virus, de dónde salió, y si encontramos de dónde salió tenemos que mejorar para que no vuelva a entrar. Tenemos bioseguridad, responsabilidad, entrenamiento, líneas de separación, buffer de área perímetro, entrenar al personal, evitar que haya roedores, insectos o aves silvestres, equipamiento y vehículos limpios, dónde disponer de los cadáveres, bueno, de dónde sale el agua. Uno tiene que estar preparado y también ser flexible. A veces el mismo talle no le sirve a todas las personas, no es un talle para todos. Hay que poder cambiar, ponerse al día con las nuevas técnicas, saber qué pasa si, por ejemplo, un día vienen visitantes, hacer una evaluación de la producción, tenemos que estar preparados para recibir diferentes cantidades de personas. ¿Qué pasa si vamos a mover de un galpón a otro? Si una persona va de este galpón al otro, se tiene que cambiar antes de seguir trabajando. Eso hay que enfatizarlo siempre. ¿Qué pasa con el área buffer de perímetro? Tenemos que evitar que entre la enfermedad y también tenemos que evitar que se disemine. Y si entra acá, que no entra al lado, por lo menos. Entonces, yo les digo con sinceridad, cuando yo iba al campo como veterinario, yo iba manejando de un lado a otro. Y ahora sabemos que tenemos que dejar el auto afuera y caminar. Es muy difícil a veces porque hace 20 grados bajo cero, entonces hace mucho frío. Si no tenemos un área de buffer, yo quiero ir en auto porque acá hace mucho frío. Quiero llegar a estar en un lugar calentito, no quiero caminar en el frío. Soy un veterinario, bueno, está bien, tengo mis debilidades y esto es lo que hay que dejar de hacer. Si tenemos agua, espejos de agua, tenemos que también evaluarlos. Si esto está dentro de las instalaciones, esto hay que eliminarlo. Hay que poner máquinas, hay que poner seguridad para evitar tener aves silvestres. Hay que poner rejas.
Bioseguridad, esto de tapar las chimeneas para que no hagan nido las aves, muchas veces ellas entran por acá y vuelven a salir. Todo esto, acá el alimento cae, nadie lo limpia, las aves vienen a buscarlo para comer, todas esas cosas no solo es tener un programa, sino que hay que hacerlas obligatorias y revisar que la gente las cumpla. Si no, no sirve para nada. Tener las cosas anotadas no sirven para nada. Hay que aplicar las técnicas. Si ustedes llaman a este número en cualquier lugar de los Estados Unidos, llegan a APHIS directamente y es gratis el número. Y nos pueden avisar de cualquier situación anormal que encuentran. También entrenamos a las personas para que sepan sacar fotografías y enviárnoslas, para que noten cuáles son los signos. Tenemos un programa de evaluación a nivel nacional que es para todos los niveles de la producción, para evitar que pequeños brotes se hagan enormes. Y simplemente quiero que sepan que este virus no es difícil de encontrar. Muchas veces uno lo busca y no lo encuentra. A veces hablamos de gansos. Los gansos pueden estar infectados sin ver ningún signo clínico. Es muy difícil de encontrar. Hemos desarrollado diferentes formas de pruebas en diferentes tipos de aves. Desde julio solo encontramos 2 animales positivos y estamos hablando de aves silvestres, pero estamos mejorando toda la muestra. ¿Y qué pasa con la vacunación? Les quiero contar. Estaban hablando de las vacunas ayer y yo pensaba ¿qué pasa con los Estados Unidos? ¿Nosotros tenemos una buena política de vacunación o no? Cuando hablábamos de vacunación en Minnesota contra el virus, OIE tiene una definición de lo que es el virus de influencia. Hay una nueva definición de influenza. La quiero compartir con ustedes. Uno de mis colegas también lo mencionó. El doctor Luis anda por acá. La definición de hoy es de baja patogenicidad y de alta patogenicidad. H1, H2, H3, H4 no está incluido, H6 tampoco, H9 tampoco. Entonces, cuando hablamos de las vacunas para AI, para la influenza aviaria, tenemos que saber qué estamos vacunando. Nosotros vacunamos a las pavas de reproducción, pero depende de los virus, tenemos que saber para cuáles vacunar. Hay virus que surgen de los cerdos y entonces hay contaminación. También esto afecta a la reproducción. Entonces hay que tener en cuenta qué estamos vacunando y para qué estamos vacunando. Los únicos serotipos son el H5 y el H7 que se han mostrado como peligrosos en los últimos años, pero no son los únicos que existen. So for us, it was a complicated issue. We weighed the economics to it, and tenemos que ver entonces qué está pasando con las vacunaciones. Nosotros nos encontramos en grupo con países de todo el mundo. Teníamos un montón de personas presentes que se reunieron para hablar de la influenza. Yo los miré a los ojos y les digo, si nosotros vacunamos hoy, ¿ustedes qué van a hacer con respecto a los Estados Unidos? ¿Saben qué me dijeron? No vamos a comprar una sola ave más. Entonces, tenemos que ver cómo aplicamos las guías, pero mejoramos la parte comercial. Nos tenemos que basar en la ciencia, usar la vacunación, pero tenemos que ver qué pasa con la zona comercial. Tenemos que ponernos de acuerdo de alguna forma. 60% del stock genético del mundo surge de los Estados Unidos. Recuérdenlo, si nosotros vacunamos, imagínense lo que va a pasar. Todo el mundo va a tener problemas, no van a tener de dónde comprar stock genético. Entonces, nosotros nos sentamos con la industria, lo charlamos, debatimos, los científicos. Kateri estuvo también, la doctora, y todos decidimos como país que no vamos a vacunar porque no vendíamos nunca nada más. Y aparte no es endémico, entonces ¿por qué vamos a vacunar? Entonces, si vemos qué pasa con los países que son endémicos el día de hoy, son aquellos que han tenido el virus presente durante mucho tiempo y ahí están vacunando. Nosotros
en un momento dado tendríamos que haber utilizado 16 vacunas. ¿Cómo hacemos? Si con eso no se puede erradicar la enfermedad. Nosotros no tenemos endémico y entonces les quiero decir, las vacunas no es tan fácil como parece de utilizar. Y esto lo voy a saltear un poco porque no tengo suficiente tiempo. Son algunas de las conclusiones que sacaron de esta reunión sobre la vacunación. Hablaban de utilizar las vacunas cuando sirven y no cuando no sirven. Hay que tener mayor conocimiento de esto, hay que diseminar la información. Esto lo hicimos para los productores. Una de las cosas que notamos es que íbamos a la producción, al local, y nos miraban como diciendo, ¿de acá qué pasa? ¿Qué hace esta gente acá? ¿Qué vienen a hacer? Entonces nosotros no queríamos asustarlos, queremos que sepan que estamos ahí para ayudarlos, que les vamos a compensar si hay alguna pérdida, para que ellos entiendan, para que estén tranquilos, para que no piensen que llegamos a causar el caos, para que no nos esperen asustados. Para resumir entonces, los productores y la industria trabajando en conjunto para mejorar la bioseguridad es muy importante. Tenemos que tener una respuesta mejor y más rápida. Hemos mejorado nuestra capacidad de detección rápida, que es clave. Estamos haciendo investigación constante para encontrar mejoras en la eficiencia de la forma de matar en forma humana a los animales, una mejor eutanasia. Comunicarse es central. Cuando el gobierno no tiene la confianza de la industria, las personas ocultan cosas, no van a hablar si hay un brote. Entonces hay que tener una buena cooperación. Si tenemos, por ejemplo, un nuevo banco de vacunas, esto también lo estamos investigando y estamos aprendiendo y mejorando. Hemos aprendido de otros países y queremos demostrarles nuestra respuesta. En junio, cuando empezamos en diciembre, ya estábamos listos para enfrentarnos a la enfermedad. Hacemos respuesta rápida, no jugamos más ese juego de esperar para reportar, para informar. Aparece la enfermedad, eso no, y nadie lo reporta. Nosotros tenemos una industria tan grande que no nos sirve, es muy peligroso. Entonces generamos confianza para que los reportes y los informes lleguen más rápidamente. Manejamos una mayor transparencia en los documentos relacionados con el estatus de enfermedad, porque esto nos ayuda a una respuesta más rápida. Tenemos una industria gigantesca que tenemos que proteger. Entonces no es solamente darles un ejemplo de lo que dice la OIE, algo internacional, perdimos acá, perdimos allá. No, nosotros tenemos no solo el problema del comercio internacional, sino el comercio doméstico. La industria doméstica es gigantesca. Si nosotros no tenemos pavo, hay gente que va a pasar hambre. Y nosotros comemos también mucho pollo. Entonces eso es un problema gigantesco. La meta final, y que quiero que todos tengan en cuenta, es proteger al público a través de la protección de la salud animal. Necesitamos, y bueno, sí, pasar primero por los veterinarios para que no tengamos que buscar a los médicos. Los veterinarios son una barrera en este caso para que no tengamos que llegar a los médicos tratando humanos. Me disculpo porque fui demasiado rápido tratando de acortar tiempo. Hay muchísima gente involucrada en nuestro éxito. Estos son todos los que están participando. Es una relación entre el gobierno, entre la industria, entre los productores, entre los veterinarios. Hemos trabajado mucho para tener una buena relación y para lograr esta buena respuesta. Así que muchísimas gracias a todos por su atención y estaré dispuesto para preguntas.